Apéndice 3. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? En el capítulo 8 dije que el mandamiento de Jesús, Lucas 10:27, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por lo general, hoy se malinterpreta en términos de autoestima. Este apéndice lo dedico a argumentar mi afirmación y a presentar una opinión diferente. Según el espíritu de nuestra época, el principal pecado ya no es no honrar ni ser agradecidos a Dios, sino no amarnos a nosotros mismos. Lo malo es degradar el yo, no degradar a Dios. Y el clamor de liberación no es, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino, qué maravilloso soy, ojalá pudiera ser aún más consciente de ello. Hoy, el primer y mayor mandamiento es, te amarás a ti mismo. La explicación para casi cualquier problema de relaciones personales se encuentra en la baja autoestima. Sermones, artículos y libros han introducido esta idea profundamente en la mente cristiana. Es rara la congregación, por ejemplo, que no tropieza con la teología vermicular del himno de Isaac Watts, ay de mí. Hice que mi Salvador se desangrara. Los himnarios de hecho cambian esa línea, sobre una cruz, mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador, gusano, en la versión inglesa, a quien así salvó. Dicen que somos muy valiosos como para ser denominados gusanos. Durante muchos años, el culto al yo se ha extendido enormemente, y los profesionales del mismo aprovechan toda oportunidad para poner un espejo ante nosotros y decirnos que debe gustarnos lo que vemos. Lo que me preocupa de todo esto no es solo lo que considero contrario a la Biblia, como es pasar de centrarnos en Dios a centrarnos en el hombre como la meta de la redención, véase Ezequiel 36:22 al 32, sino también la escasez de oposición a esta idea. Quiero evitar que este libro se considere solo otra voz en el coro de aquellos que plantean la autoestima como el remedio para todos nuestros males. Este es un libro acerca del amor a Dios y del amor a la gracia, no del amor a uno mismo. Es un libro acerca de la búsqueda de gozo, no del yo. Quizás el texto bíblico que más se utiliza al extender el mensaje de la autoestima sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18, Lucas 10:27, Romanos 13:9, Gálatas 5:14, Santiago 2:8. Pero este uso casi siempre conlleva una mala interpretación. Hasta en los días de Jesús, este mandamiento estaba siendo malinterpretado. ¿Es posible que haya cierta conexión entre el antiguo malentendido y el nuevo? El antiguo error tenía que ver con el término, prójimo, y fue expuesto por Jesús en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:29 al 37. El error moderno tiene que ver con la expresión, como a ti mismo. En Lucas 10:25, vemos a un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Según Lucas, la pregunta no era sincera. Aquel hombre no buscaba la vida eterna, estaba tratando de probar a Jesús. Con la excusa de una pregunta personal, le estaba haciendo a Jesús un examen académico con la esperanza de enredarle para que contradijera de forma herética el Antiguo Testamento. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Con la intención de exponer la duplicidad del hombre, Jesús le devolvió la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se limitó a manifestar que estaba de acuerdo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora el intérprete de la ley tenía un problema. Era evidente para todos que él ya conocía la respuesta a su pregunta. Su motivación para preguntar no era un deseo sincero de información, sino un deseo de atrapar a Jesús por sus palabras. La duplicidad del intérprete quedó a vista de todos. Todo el mundo pudo ver que no era sincero, que era un hipócrita, culpable de la injusticia del engaño. ¿Qué podía hacer? ¿Salir corriendo como el apóstol Pedro y llorar amargamente por su pecado? O mejor, al igual que otros 10 millones de seres humanos antes y después de él, intentar salvar las apariencias? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, y aquí tenemos el antiguo error en cuanto al término, prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Y ante esta amenaza a su reputación y a su amor propio, surgió el pecado de la autojustificación. El intérprete de la ley estaba engañado al pensar que el problema no era su propio orgullo no dispuesto a arrepentirse y obedecer, sino la ambigüedad del término, prójimo. La pregunta acerca de quién era su prójimo solo era un mecanismo para salvar las apariencias. Detrás de su pregunta había tal malentendido acerca del mandamiento de Dios, que Jesús no la respondió. A menudo, nuestra mala interpretación de la palabra de Dios se debe no a un problema intelectual del que somos inocentes o a falta de información, sino más bien a un profundo rechazo a someternos a lo que Dios nos pide.
Una persona que pretende manejar sus propios asuntos, mantener su orgullo y asegurarse la estima y la gloria por parte de los seres humanos que le rodean, retorcerá las palabras de Jesús para justificar su propia autoestima. La maldad del corazón humano precede y da origen a muchos de nuestros aparentes malentendidos intelectuales de la Escritura. Otra forma de plantear la pregunta del intérprete de la ley sería: Maestro, ¿a quién no tengo que amar? ¿Qué grupos de nuestra sociedad son excepciones a este mandamiento? Seguramente los romanos, opresores del pueblo escogido de Dios, y sus despreciables lacayos, los publicanos, y aquellos mestizos samaritanos, seguro que todos aquellos no estaban incluidos en el término prójimo. Dime al menos quién es mi prójimo, maestro, para que, cuando examine a los candidatos para ofrecerles mi amor, esté seguro de escogerle solo a él. No tenía sentido que Jesús respondiera de forma completa, lo cual era verdaderamente imposible, a esa clase de pregunta. En vez de ello contó una parábola. Un hombre, probablemente judío, estaba viajando de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por unos ladrones. Le desnudaron y le golpearon, dejándole medio muerto al lado del camino. Primero pasó un sacerdote, después un levita. Cuando vieron al hombre, se apartaron al otro lado. Después vino un samaritano y, cuando vio al hombre herido, tuvo compasión de él. Se acercó y curó sus heridas, utilizando su propio aceite y vino. Después lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y le cuidó hasta el día siguiente. Le dio al mesonero su dinero para que cuidara del hombre y le dijo que a su regreso pasaría por allí a pagarle la diferencia si no era suficiente. Después de contar esta parábola, Jesús le devolvió la pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre dijo: el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le respondió: ve, y haz tú lo mismo. El objetivo de la parábola de Jesús era mostrar que, cuando el intérprete de la ley pidió una definición de prójimo, en realidad estaba evadiendo la cuestión principal, la clase de persona que era. El problema de aquel hombre no era definir la palabra prójimo, su problema, y el problema de todos los seres humanos, era convertirse en una clase de persona que, por compasión, no pudiera pasar de largo. La verdadera compasión o el corazón misericordioso no puede quedarse sin hacer nada mientras la mente examina a un posible candidato que sufre para ver si encaja en la definición de prójimo. Si el intérprete de la ley hubiera sido sumiso a la intención del mandamiento de Dios, habría visto lo irrelevante que era su pregunta acerca de quién era su prójimo. La intención de Dios era hacer nacer una persona misericordiosa, compasiva y llena de amor cuyo corazón le pidiera de forma irresistible que actuara cuando hubiera sufrimiento cerca de él, una persona que interrumpiera sus planes, que se arriesgara a pasar vergüenza, que utilizara su aceite y su vino y que diera parte de su dinero por el bien de cualquier extranjero que sufriera. Jesús le dijo: conviértete en esa clase de persona y heredarás la vida eterna, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es, por tanto, como se malinterpretaba el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo en los días de Jesús y cómo respondió éste. Mientras que el antiguo error tenía que ver con la palabra prójimo, el moderno tiene que ver con dos suposiciones acerca de lo que significa la expresión como a ti mismo. En primer lugar, se supone que esas palabras son un mandamiento más que una afirmación. Es decir, se da por sentado que Jesús llama a las personas a amarse a sí mismas para que puedan amar a los demás de igual manera. En segundo lugar, este amor a uno mismo que supuestamente pide Jesús se supone equivalente a la autoestima, la aceptación de uno mismo, una imagen positiva de uno mismo o cosas similares. Los que proponen esta interpretación unen ambas suposiciones de la manera siguiente: la primera obligación de la persona en obediencia a Jesús es desarrollar una elevada autoestima para que pueda cumplir la segunda parte del mandamiento, amar a los demás como a sí mismos. ¿Es esto lo que quiere decir Jesús? Creo que no. Estas dos suposiciones dependen la una de la otra, por lo que las examinaremos juntas para ver si el texto las confirma. Desde el punto de vista gramatical, es imposible decir que las palabras, como a ti mismo, son una orden. Cuando se pone el verbo, el mandamiento es fácil de entender: amarás a tu prójimo como de hecho ya te amas a ti mismo. Jesús no está pidiendo que nos amemos a nosotros mismos. Da por sentado que ya es así. Por lo que sabemos, Jesús nunca pensó que hubiera alguien que no se amara a sí mismo. En palabras de Pablo en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Si esto es así, el amor a uno mismo del que habla Jesús es muy diferente de la autoestima que tan a menudo se considera su significado. Para mostrar lo que quería decir Jesús cuando hablaba de amor a uno mismo podemos plantear la siguiente pregunta: ¿no es razonable aceptar que los dos usos de la palabra amor en el mandamiento, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo,
¿tendrán el mismo significado? Jesús deja claro lo que quiere decir con el verbo amar de la primera parte. Significa interrumpir tus planes y utilizar tu aceite, vino y dinero para conseguir lo que piensas que es mejor para tu vecino. Significa tener un corazón dispuesto a buscar el bien de la otra persona. Si le damos al término amor el mismo significado en la segunda parte del mandamiento, obtenemos lo siguiente: buscarás el bien de tu prójimo, igual que de forma natural buscas tu propio bien. Alimenta y cuida a tu prójimo necesitado, igual que por naturaleza alimentas y cuidas de ti mismo. Jesús también dijo en esencia lo mismo de otra forma: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así haced también vosotros con ellos, corresponde a ama a tu prójimo. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, corresponde a como a ti mismo. El amor a uno mismo se define en la regla de oro por medio de nuestro deseo de que otros nos hagan bien. En resumen, por tanto, ama a tu prójimo como a ti mismo, no ordena, sino presupone el amor a uno mismo. Todos los seres humanos se aman a sí mismos. Más aún, el amor a uno mismo del que habla Jesús no tiene nada que ver con la idea corriente de autoestima. No significa tener una buena imagen de uno mismo o sentir una felicidad especial cuando uno piensa en uno mismo. Significa sencillamente buscar nuestro propio bien. Y debemos fijarnos en que a lo que Jesús resalta no le afecta el hecho de que la mayoría de las personas tengan una idea distorsionada de lo que es bueno para ellas. Un hombre puede tratar de encontrar su bienestar en una botella de coñac, en una relación sexual ilícita o en una moto veloz. No obstante, todos los seres humanos desean y buscan lo que ellos creen, al menos en el momento de escoger, que les hará más felices. Solo cuando uno entiende el amor a uno mismo, de esta manera, verá con claridad la tremenda fuerza del mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le estaba diciendo al intérprete de la ley: sé consciente de lo mucho que te amas a ti mismo, de cómo tratas de conseguir el primer lugar en las sinagogas, de cómo buscas ser visto orando en las calles, de cómo te esfuerzas por mantener la pureza. Lo que te mando es que dediques el mismo ardor, el mismo ingenio y la misma perseverancia a buscar el bienestar de tu prójimo. Con eso, Jesús acaba con todo estilo de vida egoísta. Todo nuestro egoísmo innato se convierte en el listón que hay que utilizar a la hora de entregarnos a los demás. ¿Buscamos satisfacer nuestro hambre? Entonces tenemos que alimentar a nuestro vecino hambriento con la misma urgencia. ¿Anhelamos ascender en la compañía? Pues debemos buscar formas de darle a otros las mismas oportunidades y fomentar su voluntad de subir. ¿Amamos obtener sobresalientes en los exámenes? Entonces debemos ayudar a otros estudiantes a que no se conformen con menos. ¿Odiamos que se rían y se burlen de nosotros? Pues que nunca se oiga de nuestros labios una palabra de burla. Resumiendo, el antiguo malentendido en cuanto al mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo era un intento del intérprete de la ley de restringir el significado de prójimo a un determinado grupo de personas y así plantear una pregunta que esperaba que encubriera el verdadero problema, que no era la persona que el mandamiento le llamaba a ser, alguien a quien cuyo corazón compasivo nunca le permitirá pasar de largo yéndose al otro lado del camino. El malentendido moderno del mandamiento, que prevalece dentro del culto al yo, es la idea bastante común de que Jesús no presupone, sino ordena, el amor a uno mismo, y de que ese amor a uno mismo equivale a la autoestima, a verse de una forma positiva y cosas parecidas. Pero Jesús consideraba un hecho que las personas se aman a sí mismas. Y el significado de este amor a uno mismo, como se ve en el contexto, en la regla de oro y en Efesios 5:28 y 29, es que todas las personas desean y buscan lo que piensan que les hará más felices. Este rasgo humano universal se convierte en la vara de medir todo sacrificio personal para amar a los demás. Tal como yo lo veo, el significado del mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos es el siguiente: nuestro Señor pretende hacer nacer hombres y mujeres misericordiosos, compasivos y llenos de amor cuyos corazones les pidan de forma irresistible que actúen cuando hay sufrimiento cerca de ellos. Con ese fin, pide que una y otra vez se pregunten: ¿deseo y busco el bien temporal y eterno de mi prójimo con el mismo ardor, el mismo ingenio y la misma perseverancia con que busco mi propio bien? Claro, en el presente libro, la cuestión que se plantea es: ¿está mi anhelo innato e insaciable de felicidad buscando su cumplimiento por medio de beber profundamente de la fuente de la misericordia de Dios y después dejando que se derrame en amor hacia la vida de mi prójimo? Me parece que solo existe una ligera diferencia entre la autojustificación que da lugar al error del intérprete de la ley y la profunda sed de autoestima que alimenta el error más moderno. Te dejo a ti la reflexión acerca de lo íntimamente que se relacionan ambos errores.